Romero, es sacerdote jesuita chileno. Nos va a hablar sobre el respeto y la tolerancia y comentar de él un poco lo que ya hemos leído en la página de Crismón, pues que ha venido trabajando en la pastoral de acompañamiento espiritual a personas LGTB en la comunidad de vida cristiana pastoral de diversidad sexual en la ciudad de Santiago, en Chile. Está en este momento especializándose en teología moral en la Universidad Pontificia Comillas y está colaborando por un lado con la Asociación Pueblos Unidos en el acompañamiento a los hermanos inmigrantes que están internados, ¿no?, en los centros de internamiento de extranjeros, y acompaña a sí mismo también en una comunidad de la parroquia que llaman Centro Pedro Arrupe. Ahora nos contará él. Bueno, pues Pablo, bienvenido, estás en tu casa y a tu disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, estoy encantado de estar aquí. Yo me había juntado con un grupo de Crismón hace un tiempo, porque vinieron unos chilenos para acá, a Madrid, camino a Roma, y estuvieron acá, parece, estuvieron aquí mismo, ¿no? Bueno, ese día yo no pude estar, pero me junté antes con la directiva y la verdad es que estoy encantado porque para mí lo que la compañía, la amistad y lo que ha pasado estos últimos años con personas de la diversidad sexual para mí ha sido muy importante, muy importante. Entonces yo llego acá más bien con gratitud. Y en ningún caso, aunque el título Tolerancia y Respeto es un título muy específico, incluso como teórico, la verdad es que yo voy a dejar esa parte más bien para el final. Y lo siento para aquellos que hayan venido exclusivamente a aprender sobre, o no sé, o a pensar sobre la tolerancia y el respeto en términos teóricos. Porque a mí no me sale hablar en términos teóricos antes de que pueda con ustedes compartir, aunque sea brevemente, no sé, lo que ha sido mi experiencia. Y no voy a dar en ese sentido cátedra respecto a esto, porque la experiencia de vosotros debe ser tanto o muchísimo, infinitamente más rico que la experiencia que he tenido yo. Pero para mí es una experiencia significativa y que quería compartirla, y en un contexto distinto como el de Chile al de España. Es un contexto social y cultural muy distinto, un país más conservador que el español en muchos sentidos, pero una realidad eclesial también distinta. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería compartir. Y para eso, bueno, por lo mismo, si ven el esquema de esta presentación, al menos las primeras dos cuestiones son cosas más personales y espero que simplemente puedan disfrutar y después podamos compartir respecto a ellas. Lo primero tiene que ver con mi relación, mi historia, que yo creo que en esta cosa uno cuando habla es muy importante referirse a la propia historia. Y referirse a la propia historia, en mi caso, es referirse a mi itinerario, al itinerario espiritual y humano que yo he vivido de cara a la diversidad sexual. Ese es mi curso de colegio. Son mis compañeros de colegio. Mira, yo siempre he sido el más chiquitito, el más chico de todos los... Y soy ese. Soy el más chico. Y bueno, colegio como lo ven, todos hombres con su corbatita, y un colegio relativamente conservador, donde la mayor parte de las exigencias sociales que venían tenía que ver con uno hacerse bien fuerte, y en el cual, por supuesto, que el tema de las bromas a las personas que aparecían más amaneradas, más delicadas en su forma, o
eran tremendas y yo participé de todo ello. Y participé de todo ello con bastante poco conciencia de la realidad que vivían varios de mis compañeros. Y resulta que la primera gran experiencia que tuve al respecto fue que, estando yo en la compañía de Jesús, uno lleva ya como unos 3 años de compañía de Jesús, y uno de mis mejores amigos termina con su novia y me va a hablar, va a hablar conmigo, y bueno, y me cuenta que yo estaba muy sorprendido porque había terminado con su novia, y me dice que era gay. Y yo en ese momento quedé absolutamente desconcertado. Desconcertado por varias cosas, no solamente porque me dijera que era gay, sino que lo que más me chocó, me dolió enormemente, es que yo con él había vivido montones de historias. Habíamos compartido grupos de scout, habíamos tomado vacaciones juntos, años de años. Y nunca me había dicho nada, y yo tampoco sospechaba de nada. Eso a mí me dolió muchísimo. Obviamente no me sentí con él, sino me dolió la situación enormemente. Pero reconozco también que a la vez yo me quedé muy desconcertado. O sea, en el sentido como de no saber reaccionar. Y me costó reaccionar con él. Me costó acercarme con mucho mayor fluidez. Pero en ese camino lo primero que pasó fue tener la experiencia que había aquí vidas sagradas y experiencias sagradas, de las cuales yo tenía que entrar a ellas, acercarme a ellas con muchísimo respeto. Y la otra cuestión que pasó es que siempre, bueno, desde pequeño, siempre tuve la convicción que las exigencias que ponía la Iglesia, la Iglesia Católica en particular, a las personas homosexuales, era una exigencia, en ese momento la catalogaba de desmedida. Más aún, luego que yo comencé la vida religiosa, porque mi experiencia con el celibato ha sido una experiencia, por un lado, bella, pero por otro lado, difícil, y ha requerido estructuras de apoyo muy importantes para poder yo vivir el celibato de forma fecunda y sana. Y entonces, teóricamente, por eso digo la teoría, es que siempre lo tuve clarísimo, que imponer esas mismas exigencias de celibato universalmente a las personas homosexuales me parecía un despropósito. Esa es la imagen de Sísifo. Yo decía, o sea, ¿cuál es el sentido de una carga tan grande? Y no solamente cuál es el sentido, sino que, o sea, está de más, porque es imposible cargar con ella. O será posible para aquellos que tengan ciertas estructuras de apoyo muy importantes, como la he tenido yo, y sobre todo vocación para ella. Esa fue la primera cuestión. Pero yo reconozco que esa entrada fue más bien teórica. Lo que sucedió más bien, la gran irrupción de la cuestión en mi vida, fue yo estaba trabajando pastoralmente en las comunidades de vida cristiana, las CVX, en Chile. Y la CVX en Chile tiene distintas ramas, tiene una rama a nivel secundaria, tiene una rama de nivel universitario y una rama adulta. Yo trabajaba en la rama universitaria y un grupo de chicos se acercó al asesor Pedro Ladrín, asesor de CVX en ese momento, y le dijo: Pedro, si vamos a la misa del sábado, que es la misa que presidía unos compañeros míos, ¿alguna vez vamos a escuchar o se van a escuchar alguna palabra contra lo homosexual? Y le dijo: no, ¿por qué? O sea, no. Digo: ya, bien.
Y igual le quedó dando vuelta el asunto. Y una siguiente vez ya no fue solamente esa pregunta, sino fue, bueno, todo esto que venían preguntando de si iban a escuchar, si eventualmente escucharían a alguien, y que preguntaban si algunos amigos llegasen a la misa de CBX, ¿escucharían algo? Bueno, eran ellos mismos, ¿no? Y entonces ellos lo que necesitaban era un espacio, o sea, si pudiésemos armar, crear, construir en CBX un espacio donde era sumamente tímida la intención. Si pudiésemos tener un espacio donde integrar fe con nuestra vivencia interior, nuestra vida afectiva y sexual. Eso es un espacio donde pudiésemos poner en diálogo estos dos vivencias, dos experiencias. Y ahí nos encontramos con historias increíbles, para mí, y que son probablemente historias que son muy semejantes a las de vosotros. Historias, por un lado, de dolor, de mucho dolor en algunos casos, de exclusión, de personas que todavía ya llegaban al grupo, pero todavía no salían del closet en su familia, no ponían en diálogo con su familia. Y por otro lado, historias de heroísmo increíble. O sea, las dos cuestiones. O sea, por un lado, experiencias de dolor, experiencias de heroísmo, en el cual, o sea, con solo escuchar, mi sensación era más bien de admiración. Y empecé una primera etapa en el grupo, donde solamente empezamos a formar se empezaron a formar estos espacios, y con la idea, en un momento que surgió, de formar grupos de papás. Y estos grupos de papás no eran necesariamente los papás de hijos que formaban parte del grupo, sino otros que fueran llegando. Y eso también empezó a tomar cada vez más vuelo, pero no solamente en cantidad de gente, sino sobre todo que se volvió espacio realmente como de espacios del reino. O sea, espacios donde nosotros pudimos experimentar un grado como de intensidad en la presencia del espíritu reconciliador, del espíritu sanador, que fue para mí muy importante y como que de alguna forma desbordante. Lo que me fue sucediendo a mí en ese momento fue que, ¿se acuerdan de la teoría? Como la teoría del absurdo, que la iglesia obligue a todos a... me fui convirtiendo en una cuestión mucho más honda, que para mí que era realmente importante, y que al principio yo no me di cuenta que era tan importante, que era no solamente una especie como de tolerancia, ya vamos a hablar de eso, de una tolerancia respecto a las relaciones afectivas entre personas homosexuales, sino una verdadera experiencia de reconocimiento de que en estas relaciones concretas, ya no solamente teóricamente homosexuales, de amigos y amigas, lesbianas, gay, habían experiencias de amor verdadero. Y no solamente experiencias de amor verdadero así afectivo, sino que tenían valores enormemente importantes. Y que la experiencia de estas personas es que, no digo generalmente, de estas personas en concreto, era que al juntarse, estas personas crecieron enormemente. No solamente se quisieron, se cuidaron, sino que aparecieron muchas cosas como lo mejor de muchos de ellos. Y eso para mí es un signo del reino, un signo de amor, un signo de que este es un signo de que ahí hay una presencia importante del Evangelio, y que eso sí es, tiene mucho del amor, sino es parte y expresión del amor que predicamos nosotros.
Y esto tiene rostros concretos y que fueron para mí lo más como de las cosas más hondas. Y la otra cuestión es que una cosa era la historia de amor de pareja, pero hay una cuestión que me pasó con la iglesia. En Chile hemos tenido años durísimos a nivel de iglesia católica. Experiencias donde han salido a la luz experiencias de abusos sexuales y de poder en personas súper significativas para la iglesia nuestra. Primero fueron gente más bien ligado a ciertos sectores de los cuales yo no me sentía muy cercano, con lo cual me dio más bien como que confirmó mi rabia diciendo siempre esto es por esto y esta otra cosa. Pero después la cosa es que esas mismas experiencias o parecidas estaban más bien en ámbitos bien cercanos a los míos. Entonces ya no podía tirar la piedra para afuera. Pero sí, para mí tuve una gran crisis, de la cual yo creo que todavía no termino de hacer la síntesis. Es una gran crisis de confianza que no la viví yo, la hemos vivido yo creo que buena parte de la iglesia chila, del fiel común y corriente, de desconfianza con la iglesia y de querer en muchos momentos salir, o sea, irse. Y una cuestión para mí que ha sido de las cosas que más me han ayudado, me han convertido, es que estos no se fueron. Eso para mí ha sido... Yo sé que aquí hay experiencias de todo tipo, o sea, y entre vosotros hay experiencias que hay cristianos de toda la iglesia. Y no quiero decir que lo que debieran haber hecho, o sea, lo que se debería hacer era quedarse. No, el tema no es del deber, el tema es que se quedaron. Y eso para mí fue muy, muy fuerte. Porque yo en su situación quizás me hubiera ido hace rato. Entonces lo que había detrás era una experiencia de fe muy honda. Una experiencia, y eso fue la última gran apertura, esa experiencia de encuentro con Dios, personas de tal forma enraizadas en experiencias de Dios tan fuerte que cuando vino la tempestad eclesial, o que ellos más bien vivieron muchos años en una tempestad eclesial, ellos no se fueron. Se quedaron, y no solamente se quedaron resistiendo, entre comillas, sino muchos de estos, lo que su gran... o sea, cómo se experimentan ellos es con la misión de transformar la iglesia. Y eso para mí es casi una locura, en muchos casos. Y esta misma experiencia he tenido yo cuando llegaba acá a España. Me he juntado con gente de Crismón, pero me he juntado también con, no sé si lo conoce, el grupo Ictis en Sevilla. Sí. El grupo. Ya, la experiencia para mí es más o menos parecida. O sea, experiencia de verdaderos héroes y heroínas que han estado viviendo su vida de comunidad en las catacumbas y que en vez de irse, la experiencia de Dios las llama a transformar la iglesia. Por lo menos para mí, que yo siendo cura, totalmente protegido, durante años había tenido una experiencia siempre de inclusión y de estar en el centro, en la cresta de la ola, y que a la primera gran desilusión mía, mi primera tentación fue chao. Bueno, les debo mucho, esa es la cuestión. Les debo mucho a todo ello y a toda ella. Y por último, es la misión. La experiencia a partir de la conversión, es la experiencia, o sea, la sensación de sumarme, porque no me siento el abanderado ni mucho menos, de sumarme a transformaciones en mi comunidad, que es la Iglesia Católica. Y yo creo que esa es lo que yo me siento invitado. No será la única misión que yo tenga. Me afectan muchas realidades, pero sí me importa este tema, me importa mucho. Ya le he contado más o menos los pasos que fue dando la pastoral de la diversidad sexual.
Primero, un tímido y sagrado espacio de integración y reconciliación, muy conservado, muy protegido, donde fue llegando todo tipo de gente. Fue llegando gente que vivía su vida muy abiertamente y que ya estaba súper reconciliada con su familia, con sus amigos, su trabajo, y más bien eran líderes de movimientos políticos. Y por otro lado, personas que llegaban pidiendo confidencialidad con sus relaciones viviendo, o sea, de todo. Por lo tanto, difícil era dar con un proyecto que diera con todas las necesidades. Lo que hicimos simplemente un espacio de integración, poner en diálogo. Y ese espacio no existía. En Chile es el único. Aquí hay montones. En Chile es el único. En una sociedad chilena que fue creciendo cada vez más, es decir, el tema ha ido haciendo cada vez más presente, pero que los pasos que ha dado Chile está muy atrasado respecto a una sociedad más tradicional. El segundo paso fue un espacio masivo de inclusión para otros, o sea, a partir de este espacio sagrado que nosotros íbamos reconociendo que era una muy buena noticia para los que estábamos ahí, la necesidad fue de que mucha gente más esto debía ser bueno para ellos. Entonces pensamos muy bien de cómo hacerlo público, cómo comunicarlo públicamente. Entonces lo que fue pasando, lo que hicimos fue primero permitir una entrevista en una revista que era, ¿cómo se llama? Una revista relativamente famosa en Chile, y que eso cambió todo, porque nosotros éramos un grupo de 15, 20, y esto se pasó en un mes a 100, y de todo tipo de personas. Nosotros más bien era el mundo ignaciano, jesuítico. Al ponerlo acá, llegó de montones, de todas las realidades eclesiales, sociales. Entonces fue de una riqueza enorme. Tuvimos la muy buena suerte porque estábamos nosotros bien complicados respecto a cuál iba a ser el tono del reportaje. Y entonces tuvimos, yo creo que la suerte, la bendición de que la periodista y todo y lo que resultó ahí fue un muy buen reportaje. O sea, dio cuenta muy bien de dos cuestiones que para nosotros eran muy importantes en términos de iglesia. Nosotros no queríamos aparecer como una especie de lavado de imagen de la Iglesia Católica en Chile. Como decir, mira, ¿no ven que los católicos sí acogemos? No queríamos que apareciera eso porque era así, pero por otro lado, el conflicto con el magisterio era real. Entonces, y con ciertas posturas de la iglesia. Entonces, ¿cómo equilibrar? O sea, por un lado, que apareciéramos dentro de la iglesia, estábamos muy dentro de la iglesia, pero por otro lado, que no apareciéramos como minusvalorando o opacando un conflicto real que teníamos y que existía, un conflicto que no solamente era teórico, sino súper vital. Entonces, este artículo fue súper importante. Después se participó en campañas o sea, el sacerdote que estaba acompañando participó en campañas en televisión respecto a ayuda a personas adolescentes que pudiesen estar sufriendo bullying y que pudiesen ayudar a campañas que son internacionales. Y así está. Y un segundo paso, que fue un espacio masivo de inclusión a otros. Y fue súper, la verdad es que fue muy, muy fecundo. Y el tercero paso, que ya es el más actual, y con esto termino esta parte, fue que como la conciencia de que la pastoral podía ser una plataforma para la transformación de la iglesia. Entonces, por ejemplo, en ese contexto se empezó a tomar contacto
con algunos agentes pastorales o obispos que podían ser más dialogantes en este tema. Se empezó a tomar contacto también con estructuras más de todo tipo de la iglesia. Se empezó a reflexionar y a hacer incidencia al interior de la iglesia. Y en ese contexto también fueron este grupo. Entonces hay un grupo que una delegación de este grupo viaja aquí a Roma, se contacta con otros tantos grupos que hay en Roma también buscando transformaciones en la iglesia. Estamos justo en medio, en la Iglesia Católica estamos en medio del sínodo de la familia, y esto es un tema súper importante, aunque hasta ahora no se ha avanzado nada en el documento previo, pero bueno, pero al menos está el espacio. Eso es. Bueno, llegué al tema. Respeto y tolerancia. Yo voy a decirle unas poquitas cosas y de ahí ya yo les invito simplemente a compartir. Hay dos definiciones de tolerancia. Una definición que es yo creo que es como la más coloquial, la que más se utiliza normalmente, o sea, como concepto. O sea, tolerancia e intolerancia está vinculado, en el fondo, yo tolero a alguien, es decir, en el fondo, yo aguanto a alguien que es distinto a mí y no lo mato, no lo destruyo. En el fondo eso es ser tolerante. Ser tolerante es decir, yo fijo una línea. La Guerra Fría. ¿Ah? La Guerra Fría. Eso es. O sea, yo no voy a destruir al otro, pero fijo un muro frente al otro. Y entonces, el respeto y la tolerancia es aguantar y no matar al que piensa distinto. Y tiene que ver con que el no matar, o sea, con que una especie de mal menor. En el fondo, lo que está más allá de lo tolerable es un mal, o de lo distinto es un mal, y yo simplemente lo acepto, no lo destruyo, porque si lo destruyese sería peor. Pero eso es. Es una definición bien básica, pero la verdad es que eso es lo que nosotros entendemos muchas veces por tolerancia. Pero hay una definición bastante más rica, y que es la de John Locke, un filósofo liberal, y que en el fondo no tiene que ver con el no matar, sino con una cuestión mucho más rica, que es, primero, delimitar, si es necesario, lo inaceptable. ¿Ya? Yo delimito, pongo una línea roja, de aquí no. Ahora, si es necesario, pero por sobre esa línea roja, de lo inaceptable, yo no solamente no destruyo, sino valoro, muy distinto, valoro la diferencia. Y me planto delante de la diferencia con cariño, incluso con apertura, a poder reconocer un aporte en mi vida de esa otra persona. Y lo tercero, un proyecto común. La tolerancia, el respeto, no puede, o sea, es algo tan básico que no puede dejar de incluir en cualquier comunidad cristiana o cualquier comunidad civil, lo que sea, o una comunidad política. No puede no terminar en un proyecto común. Nos fijamos en la línea, por sobre eso, diversidad, valoración y un proyecto común. Esto que es más bien teórico, en la pastoral, lo que yo he conocido y lo que conocí antes de venirme para acá, yo creo que, primero, esto, delimitar lo inaceptable, yo no sé en qué andarán ahora. No sé si están peleados, no sé si habrá muchos problemas, pero lo que yo viví es que como que todavía no era necesario fijar estos límites de forma tan drástica. ¿Y sabes por qué? Porque claro, lo que estamos viviendo, por lo menos, era una especie de una ilusión tan grande respecto al proyecto común
y respecto a la posibilidad que tenía la pastoral de hacer un servicio tan grande a otros y a la iglesia, que cuando hay un proyecto común se puede valorar más la diferencia, se puede tener más cariño y las personas como que se ordenan solas, ¿no? Como que solas se van ordenando. Pero es una experiencia de la pastoral. Ahora, yo no sé en qué andarán, por eso yo no, hace unos buenos meses que no he hablado con ellos. Pero yo voy a proyectar, y con esto lo invito ya a dialogar, es que en toda comunidad hay tiempos de mucha ilusión, consolación, diríamoslo, ignaciano, donde la experiencia es que nos sentimos que aumenta nuestro amor, nuestra esperanza. Son tiempos de primavera, tiempos donde se ven muchos frutos, y en esos tiempos es mucho más fácil. Incluso el tema de la tolerancia aparece casi como que no fuera importante. Pero hay otros tiempos en que son más secos, tiempos donde no se ven tanto los frutos, tiempos que son más monótonos, donde el proyecto común por lo mismo se puede ir haciendo más débil, y donde aparecemos nosotros con nuestros problemas, y ahí sí puede haber problemas más importantes. Ahora, ¿qué hacer por lo mismo? ¿Qué hacer en estos tiempos? Porque en estos tiempos, como digo yo, o sea, tolerancia y respeto no es tema. ¿Qué hacer en estos tiempos? Estamos en una comunidad cristiana acá, y yo creo que teniendo diversas experiencias de Jesús, yo creo que con la imagen del árbol, estaba buscando una imagen donde aquí aparece una cruz. No la puedo encontrar, pero es una imagen bonita porque la raíz de nuestra vida, no solamente personal, comunitaria, son esas experiencias de Jesucristo, son esas experiencias de salvación. Yo utilizaba el árbol hace un rato cuando decía que para mí lo importante que ha sido el reconocer como para otros, como para compañeros y amigos gays y lesbianas, no se fueron, no se dispararon porque tenían experiencia de Jesucristo muy honda. Entonces, bueno, eso es una primera cosa. O sea, en momentos, en tiempos que pueden ser más secos, cómo enraizarse, cómo tomar contacto con esas raíces más hondas que nos han traído acá, o que nos han traído cualquier comunidad. Lo segundo, hacer memoria de las experiencias vividas. En la imagen del árbol, si aquí pudiésemos nosotros dibujar una cruz, el tronco podría estar incluido. Esta es una imagen que se la escuché a un jesuita en un retiro el otro día, me encantó. El tronco del árbol de la vida, de la vida de la comunidad, de nuestra vida, pueden incluirse ahí todas nuestras experiencias de amor, nuestras experiencias de hermandad, nuestras experiencias de amistad. Cuando una comunidad está en momentos más secos, cuando está en momentos más fecundos, como nos fijamos más en los frutos, pero cuando está en momentos más secos, ¿cómo volver a esas experiencias, hacer memoria y celebrar, disfrutar y nuevamente vivir también de esas experiencias, que es como el tronco de la vida? Y lo tercero, renovar la misión de servicio y transformación para dar fruto. Una de las cuestiones que conversamos con ICTIS en el año pasado es, yo quedé bien impactado de la realidad eclesial aquí en España, bien impactado.
yo no sabía muy bien yo de qué, a dónde venía. O sea, yo me había, y España me imaginaba más bien una España que yo me la imaginaba más abierta en todo sentido, pero la realidad eclesial española, a mí me ha parecido este tiempo un lugar de muchísima necesidad. Yo digo la realidad eclesial católica, pero me la imagino en otros lados también, y pueden haber experiencias eclesiales quizás como más donde se puede aprender más, pero aquí hay mucha necesidad y hay mucha necesidad de transformar, de dialogar. En muchas personas me ha pasado, yo más bien siempre he tenido distancia con el mundo más conservador católico, pero me pasó trabajando en Chile, por ejemplo, en este tema, cómo fueron llegando, a la medida que abrimos el asunto, cómo fueron llegando heridos de experiencias eclesiales súper dolorosas. Quizás de los que peor lo habían pasado eran personas que venían del mundo más conservadores, lo habían pasado realmente mal. Y entonces mi experiencia es de tal necesidad en esta cuestión que si vosotros o cualquier comunidad LGBT tienen algo que compartir o tienen algo bueno que le ha pasado entre ustedes, no pueden guardárselo. Y ahora estamos en un tiempo eclesial que es bastante más favorable, por lo menos me refiero a los católicos, bastante más favorable, mucho más diálogo, o al menos una actitud que puede ser distinta, y hay que aprovecharse. No para ganar poder, espacios de... No, si es que hay muchas personas que necesitan, tanto del mundo más conservador, como, para qué decir, lo conversábamos con Luisma antes de, experiencias en sectores más vulnerables. Personas que están en situación de calle, personas que... O sea, hay mucho que hacer. El asunto es que, por lo mismo, me pidieron hablar de respeto y tolerancia, pero yo creo que es, entendiendo como lo hemos definido anteriormente, muchas de estas cosas se resuelven con servicio, con una mirada que nos saca de nosotros mismos, con comunidades que comprenden que tienen una misión, una responsabilidad. Y yo creo, por lo poco que los conozco a vosotros y por lo que veo acá, tienen una responsabilidad muy grande. Así que bueno, eso. Gracias, disculpen lo largo y conversamos. A continuación pasamos a una ronda de preguntas, reflexiones. Damos un momentillo para presentar un poco todo lo que hemos recibido y con la libertad de sentirlos en casa, pues vamos preguntando. Sí, a mí me llama la atención que se utilice mucho la palabra tolerancia y no la palabra aceptación. ¿Por qué? A ver, hay muchísimas palabras que a mí me gustan más que tolerancia, y entre ellas me gusta más la palabra aceptación. El tema es que yo creo que la tolerancia ha sido incluso una bandera muchas veces de muchas minorías. O sea, si no yo creo que las primeras luchas de las minorías han sido justamente por la tolerancia, por cierta mirada como de, mira, déjenme vivir mi vida, o déjenos vivir, déjenos tranquilos, tolérennos, entre comillas. Pero sí, yo creo que los grandes pasos van mucho más allá de simplemente déjenos tranquilos. No estamos invitados a vivir cada uno en su cuenta. Y yo diría más que aceptación, incluso valoración. Pues mira, yo a propósito de eso, yo me quedo más que con tolerancia o con aceptación, me gusta más la palabra respeto. Y yo también, Pablo, bueno, te quería dar las gracias, también quería contar un poco pues, mi experiencia, ¿no? Compartirla contigo. Yo soy hijo de un marino de guerra, he crecido en un ambiente sumamente conservador, estricto, severo. Mi educación ha sido estupenda en muchos aspectos. El hecho de ser gay, desde luego, no. Fue muy duro para mí, porque era un deshonor y una deshonra y una vergüenza.
Hoy tengo 44 años. Yo salí del armario y en aquella época me ayudó mucho un jesuita, un hombre importante en mi vida, el padre Manuel Matos, y me ayudó, hizo una labor de orfebre. ¿Qué quiero decir con esto? O la reflexión a la que yo al cabo de los años voy llegando. Primero, ¿por qué no he perdido la fe? Pues porque encontré acogida en la Iglesia. Luego, en segundo lugar, yo no me considero ningún héroe, yo fui sostenido, es decir, enraizados en Cristo, y eso es una gracia. Después das testimonio, tienes tus contradicciones, vives tus tensiones. Pero también creo que en esto de los verbos y las palabras son importantes, podemos pasar de la tolerancia a la aceptación, al respeto, al compartir. Es decir, hay una evolución, ¿verdad? Y eso es gradual, pues es la historia de mi vida. Y aquí estoy tan tranquilo y tan relajado. Me ayudaron mucho los jesuitas, me ayudó mucho Chueca, me ayudó mucho Crismón, que hacía 2 años que no venía. Es decir, todo tiene su momento y todo tiene tal. Ahora, yo también quiero decir que nos debemos un respeto recíproco. Es decir, hay una labor en la Iglesia, indudablemente, y la Iglesia, honestamente, con nosotros no se ha portado muy bien. El peso del prejuicio es grande, ha hecho daño, su postura es muy rígida, muy inflexible, y lo ha sido a lo largo de siglos. Ahora bien, la Iglesia es más que eso, y a mí eso me ayudó. El Evangelio tenía mucho más, es decir, no podemos reducir la fe católica o la fe cristiana, llamarlo como queráis, a la postura de la Iglesia sobre la homosexualidad. El Evangelio es mucho más amplio, y ahí tenemos una palabra que decir, es decir, y reivindicarlo. Es verdad que va a ser mucho dolor. Pero luego, por otra parte, en nosotros está también no rechazar el todo por la parte, es decir, que la Iglesia, con el tema concreto de la homosexualidad, no esté acertada y haya tenido una postura muy beligerante, nos obligamos a ser muy misericordiosos, y lo digo sin ningún tipo de condescendencia. Lo que pasa es que ese equilibrio es difícil. A mí lo que me gusta es que se tiendan puentes. Mi mayor sorpresa fue que el Papa Francisco, fijaros, empezó por algo que para mí era muy importante. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Porque al final podremos discutir matrimonio, sí, se llama matrimonio, no matrimonio, hijos, adopción, para arriba y para abajo. Vamos a empezar por la base. Vamos a construir sobre roca. No me juzgues. Porque el peso del prejuicio y del estigma es tremendo. Hay que empezar por ahí. A mí eso me ha parecido un sentido común bárbaro. Y luego también, Pablo, darte las gracias, porque Chile indudablemente está en un contexto, yo creo que en España la sociedad es muy dual, está muy polarizada, pero es mucho más abierta que en Chile. Creo que recientemente habían asesinado a un chaval homosexual, se escribió una novela durísima y es terrible. Eso, gracias a Dios, en España no sucede desde hace mucho tiempo. Eso fue muy importante para nosotros. Y bueno, pues cuéntalo, pero bueno, te quería dar las gracias. Y luego otra cosa. Para mí es una satisfacción tener a los padres de un chaval gay que están aquí en Crismón. Pues eso es 2014 y Madrid y España. 2015. Quiero decir, pues fíjate cómo ha evolucionado la vida. Para mí esto da sentido pues a distintas etapas de mi vida que no siempre han sido fáciles. Yo ahora vivo en un momento muy cómodo, muy tranquilo y tal. Bueno, oye, todo bien. Gracias. Gracias a ti. Una cosa bien breve respecto a eso. Cuando hablamos de la tolerancia aquí, yo creo que piensen en la tolerancia nuestra con la Iglesia. Esa relación. Yo creo que es muy importante, y una cuestión que nos preguntamos permanentemente, y bueno, esto. O sea, qué cosa yo no voy a aceptar? Entonces, yo creo que nosotros nos pusimos de acuerdo en ciertas cosas. O sea, no sé si de acuerdo, nos pusimos de acuerdo. Pero ha habido una reacción. O sea, nosotros nos hacemos, por ejemplo, ofensas públicas de un obispo que la haga por los medios de comunicación, hay que salir a responder. No por mí, no porque a mí me ofendan, sino porque el daño es enorme. No a la Iglesia tampoco, sino a chicos que están en sus colegios, que están viviendo procesos difíciles de aceptación de su identidad. Entonces, hay un tema ahí. O sea, no es solamente que a mí me puedan ofender, yo creo que también hay que defender a otros. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo no voy a aceptar? ¿Y cuál es el gran ámbito de que o yo voy a enriquecerme con otro o voy a entrar al diálogo? Bueno, es un discernimiento finísimo, y yo creo que cada uno por sus historias también irá viendo, bueno, qué es lo que puede hacer también.
Porque habrá momentos de mucha disposición al diálogo y otros momentos duros no puede nomás. Pues, ¿qué se le va a hacer? Pablo, comentabas que había sido una experiencia importante la realidad del asesinato de... Sí, Daniel Zamudio. Eso es. Mira, es que, a propósito de esto, es que fue tal cual. Fue justo con el tema cerca del tiempo del reportaje. Yo no me acuerdo si fue antes y que fue por eso que nosotros nos atrevimos, pero fue el asunto de decir, mira, por los zamudios que andan dando vuelta ya, un chico de condición social vulnerable, que en una noche lo agarran a palo y lo matan. Entonces, por los zamudios que andan dando vuelta, nosotros no podemos quedar callados. Ese está. Y la iglesia tampoco se puede quedar callada, porque la iglesia es responsable. O sea, yo creo que no se trata de culpar a la iglesia, bueno, pero sí algo de responsabilidad tenemos. O sea, en los colegios católicos, el tipo de doctrina, eso marca muchas vidas de adolescentes. Y muchas experiencias de no poder salir del armario normalmente y tener vidas donde se puedan integrar la sexualidad de forma normal y sana. Bueno, tienen responsabilidad quienes han formado buena parte de mi país, y nos formamos nosotros. Entonces no puede ser. Ahora, hay que discernir esto muy bien, para no simplemente volcar nuestras rabias, sino construir. Bueno, en primer lugar también agradecerte tu testimonio y tu experiencia allí, tu trabajo también allí con esta gente, ¿no? De Padis, ¿no? Es el grupo, ¿cómo se llama? A mí me gusta mucho lo que has dicho de que incluso la actitud que tuvieron este grupo de chicos de cuando ocurrieron todos esos escándalos que has citado en el país, que ellos no tomaron la actitud de marcharse, ¿no? Sino que permanecieron. Eso da a entender que incluso a ti te ayudó a fortalecerte y a mantenerte. Y yo creo que eso es importante, porque yo lo que he visto en los últimos años y lo que he visto también aquí en Quismón, ¿no? Que es la experiencia, es que hay mucha gente por razón herida, ¿no? Por toda esta falta de deber cumplido de la Iglesia Católica, pero hay mucha gente que opta por hacer la espantada, ¿no? Y marcharse de la Iglesia Católica. Y tú has insistido en algo que me parece muy interesante, ¿no? Que es el de permanecer y transformar la Iglesia. Y denunciar cuando públicamente, como lo hacemos aquí a veces, pues un obispo aquí en Alcalá o en otros sitios en España que a veces pues dicen auténticas barbaridades que hacen mucho daño a zamudios, a chicos y chicas que igual, como tú durante muchos años, ignoramos que están a nuestro alrededor. Entonces eso hay que hacerlo. Me parece muy bien también lo que has dicho de que lo que hemos recibido no lo debemos guardar, sino que lo debemos también ofrecer. Entonces, si este es un espacio, Lisbon, en el que creo que ha hecho mucho bien a mucha gente, a mí en concreto, Rafa y tal, lo que debemos hacer también es, a pesar de los conflictos que ha habido aquí, los hemos tenido, también por distintas sensibilidades, actitud hacia la Iglesia y tal, seguir trabajando. Lo digo por los hijos pródigos que de vez en cuando pues vienen por aquí después de mucho tiempo. Sí, pero no se puede politizar. Bueno, bien, no, está claro, pero la actitud yo creo que es la que dice Pablo, ¿no? Que esto sea un lugar de acogida para seguir trabajando, porque puede haber mucha gente herida que esté buscando este tipo de espacio, ¿no? Y por último, en referencia al tema de la tolerancia, más que desde un ámbito social, yo quería expresar cuál ha sido mi proceso individual, ¿no? Que es de pasar una tolerancia conmigo mismo durante años de mi vida, decir, bueno, pues soy así y tal, en fin, pues
tener muchos sentimientos de culpa, de pecado, ¿no? De cosas como que te decían, ¿no? Mucha gente de la Iglesia Católica. Yo creo que es importante pasar, y también esto se puede reflejar en el ámbito social, ¿no? Pasar de la tolerancia también al orgullo. Sí, yo ahora no estoy en una situación de decir, de aceptación. No, yo me siento contento y feliz. Porque yo creo que Dios tiene un plan de vida para mí y que consiste en esto. En otros consistirá porque yo que sé, que han nacido con los brazos o sin brazos o que tienen distintas capacidades. Todos tenemos un proyecto de vida y el nuestro, si es un proyecto de Dios, pues es divino, ¿no? Y por lo tanto, digo, eso va más allá de la tolerancia. En el ámbito individual, más allá de aceptarnos a nosotros, sino de estar contento. Por eso el tema del orgullo gay, Sí. yo no es que me identifique con este tema de las carrozas y tal, en fin, bueno, lo ves y tal. Pero que me siento orgulloso, doy gracias a Dios por cómo me ha creado y la afectividad que ha puesto en mí, porque desde luego yo no la he elegido. En fin, eso es todo lo que quería decir. Gracias. Gracias a ti. Una pregunta quizá incómoda y a lo mejor inexistente en Chile. ¿El tema trans en la Iglesia existe? Me refiero, poco. No me refiero a nivel social, sino a nivel de que vayan por ahí las chicas. No, sí. O sea, la hay. Yo voy a contar solamente la experiencia en la pastoral. Al menos en los años que estuve yo, no llegaron nadie. Y la gran pregunta era, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no llega? Y lo otro que nos pasó a nosotros, que no solamente con el sino que con el mundo de las lesbianas nos costó mucho que llegaran. Yo no sé qué pasó, si es un mundo más oculto. No, al contrario, no es un mundo más oculto. Precisamente los problemas vienen porque salen. O sea, el mundo gay sí es más oculto. Pero el mundo trans, los problemas del mundo trans vienen... No, me refiero al mundo lesbiano. Pasa más desapercibida, sí, más facilidad para ocultarse, Sí. claro. Y yo no sé cómo ha sido acá, o sea, quizás me puedes contar más bien tú la experiencia aquí, porque allá más bien yo soy la única trans que viene aquí. Ya. Y tienes mucho mérito. Hombre, esto no es una colaboración. No, pero es un testimonio. Bueno, quizá pues por el hecho simplemente, yo vivo sencillamente con mi sueldo de funcionaria del Estado, pero hay gente que está mucho peor y hay gente que está mucho mejor. Entonces, bueno, pues no, lo que ocurre es que no hay ni siquiera divorcio. Ahí digamos que el mundo trans pasa del tema, pero vamos, no de Crismón ni de otros sitios, sino de las iglesias. Las iglesias, cosa que no ocurre en los países, digamos, más desarrollados del Occidente, del mundo occidental, de Europa, no me refiero a la Europa del Este, sino al mundo occidental. Y bueno, pues a lo mejor incluso es que la cosa no está tan mal porque se han aprobado algunas cosas, pero yo trabajo no a nivel, un poco a nivel de la comunidad y a nivel de gente, incluso con trans musulmanas, nacionalizadas españolas pero musulmanas, y con rumanos. O sea, que quiere decirse que hoy en día el problema es quizá más con las personas que han venido, bueno, en el caso de la trans musulmana, nació aquí, vamos, para que los padres eran musulmanes y tienen nacionalidad española, pero que hay, juntamente con la gente que ha venido de fuera, de las Américas y del este de Europa, pues ahora es el tema más candente, o bueno, más candente, más, en fin, que es más difícil. Todas las buenas experiencias hay que compartirlas, y yo creo que en el caso, o sea, respecto de esta pastoral con Crismón, o sea, hay años y un montón de experiencias de las cuales más bien nosotros tenemos que aprender de vosotros.
No, bueno, no es cuestión de aprender, es que son... Tenemos que hermanarnos, tenemos que hacer algún intercambio. Bueno, eso es que vengan aquí de vacaciones no... Yo quería dos preguntas. Una de ellas, bueno, he venido tarde, yo no sé si lo que habéis hablado antes, pero la imagen que tengo yo de la Iglesia de Chile, después de la dictadura, es que al menos en Chile, a diferencia de la Iglesia en Argentina, mucho más implicada por los regímenes militares, sí allí se creó la Vicaría de la Solidaridad. Sí. Lógicamente yo conozco un sector de la Iglesia en Chile muy implicada con Pinochet, lógicamente, ¿no? Pero también otro sector oficial de la Iglesia estaba más implicada en ese sentido. Yo te quería preguntar por ahí si es cierto eso y bueno, que explicaras un poquitito. Luego, con respecto al tema de la homosexualidad y la Iglesia Católica. Conociendo otras confesiones, los anglicanos, por ejemplo, yo conozco algunas experiencias incluso de sacerdotes homosexuales que viven juntos en comunidad, el reconocimiento y el discurso y la evolución que han hecho en la aceptación de la mujer para el sacerdocio, ahora mismo el obispado, ya el tema gay está muy implantado, ya tienen los debates, bueno, aquí estamos años luz. Años luz, y en lo que es experiencia vital, en mis años, que no sé cuánto viviré, pero 20, 30 años, eso es un debate que no se va a producir, porque si bien es cierto que ha habido una época en la Iglesia católica, sobre todo que venía de América Latina, los sectores más populares, de teología de liberación, de una Iglesia comprometida con los sectores más, y una crítica muy basada en el marxismo, y precisamente desde esa lectura se ha hecho también una lectura de los colectivos en exclusión, los pobres, y seguramente no se llegó todavía a lo que podían ser los sectores discriminados por razón de sexo, pero seguramente una evolución sí que se hizo en el tema de la mujer, por ejemplo. Estamos en un momento ahora en donde hay una regresión absoluta, porque el debate en la Iglesia de la homosexualidad y todos los derechos que se han conseguido civilmente están unidos a la crítica hacia la modernidad, y la Iglesia está en una crítica y una vuelta atrás en este sentido, sobre todo teniendo en cuenta que vienen por parte de Europa del Este con unas ideologías muy conservadoras, la Iglesia en África muy potente, absolutamente, y por supuesto en Asia, ¿no? Entonces yo preveo que la evolución en la Iglesia Católica no va a ir a mejor. Es cierto que lo que podemos conseguir es que se consiga una cierta tolerancia, pero un poquito más, y no vamos a ver esos debates que en otras iglesias han tenido, ¿no? Bueno, no sé si estás de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. Primero, respecto a la realidad chilena, sí, o sea, hay una parte importante de la Iglesia Católica que ha tenido una sensibilidad frente a los sufrimientos en general sociales muy alta. Lo que sí es que lo último, desde los años 90 en adelante, yo creo como toda la Iglesia en Latinoamérica, se fue tomando cuando ya se acaban las dictaduras, se toma una postura bastante más conservadora. Y yo creo que como que no alcanza, o sea, el tema de la diversidad sexual no alcanza como a irrumpir con fuerza en esos años. En los años 80 todavía era un tema muy que no tenía tanto peso público, y después de los 90 en adelante no alcanzó, ya vino como la reacción. Y la esperanza es que ahora haya más espacio, y yo creo que sí lo hay, porque una cosa bonita, el Concilio Vaticano II dice que la Iglesia sirve al mundo, y la Iglesia y el mundo aprende de la Iglesia, pero la Iglesia también aprende del mundo, y eso hace que en estos temas, por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos que aprender. O sea, es verdad que nosotros, y eso es la pena, porque nosotros debemos llevar las banderas de la inclusión, está en el Evangelio. Pero bueno, la cosa es que hay otros que no han adelantado, y los cuales hay que aprender. Sí, una pregunta muy breve y una reflexión.
Yo a través de Facebook estoy en contacto con el grupo Móvil Chile. Ya. No sé qué relación Sí. tenéis con... Móvil es el movimiento más importante. Hay dos grandes movimientos en Chile políticos, el Móvil y el Iguales. Y Móvil es el más antiguo y el más significativo porque ellos dieron la lucha cuando nadie luchaba, y sobre todo en tiempo de la dictadura. Entonces, la verdad es que ellos son héroes. Y lo que ha hecho Iguales es que han ampliado como la base, también han sido más abiertos a establecer diálogos, pero eso son los dos grandes grupos. Y la reflexión, ¿no? Retomando lo que dice Antonio, yo quizás no sea tan negativo como Antonio, ¿no? La realidad es negativa. Bueno, sí, vale. O creo que la realidad va a evolucionar más deprisa de lo que pareciera, ¿no? Por lo menos esa es mi esperanza, ¿no? Después las circunstancias y el devenir histórico se verán. Por un lado, me parece positivo la experiencia de comunidades LGTB cristianas en España y en el resto del mundo. CIS, Crismón y otras pequeñas comunidades LGTB cristianas en España. También a veces hay espacios de encuentro, quizá menos de los que debiera, pero es verdad que hay espacios para compartir las experiencias que vamos teniendo las diferentes asociaciones LGTB cristianas. Y además descubrimos, es decir, que las asociaciones sirven pues para curar heridas, para aceptar, para compartir la fe y la vida de muchos hombres. Es verdad que aquí sobre todo tenemos la dificultad, tanto los transexuales como lesbianas, pero es verdad que se ha servido para la integración de la fe y la homosexualidad a un colectivo amplio. Gente que se ha quedado en comunidad, gente que ha marchado, y eso es importante. También es cierto que a nivel eclesial, es decir, vamos siendo por lo menos conocidos. Para mí hay otro paso más, es decir, hay que ir dando pasos, ¿no? Como hablas tú en la segunda definición, ¿no? Yo creo que un primer paso, es decir, que mucha gente hemos tomado conciencia, es que hay actitudes, lenguajes, manifestaciones inaceptables que hay que responder desde el cariño y a veces la denuncia profética. Eso yo creo que es claro. Por parte de yo creo, es decir, que igual que ojalá desde arriba, es decir, se puedan dar pasos significativos, yo creo que la gran transformación es desde la base. Y es cierto que la realidad LGTB en las comunidades cristianas va apareciendo. Eso sí que es cierto. Lo que ocurre es decir, que hay distintas actitudes. Es decir, si hay como una primera, aceptación del que es diverso, pero con tal de que su realidad quede oculta. O sea, algo muy personal, pero que quede oculto. Pero que de la realidad homosexual o la normalización de la homosexualidad, eso es muy difícil que en las comunidades se trabaje. Si yo te acepto a ti, eres un chico muy majo, eres cristiano, homosexual, formado, un buen profesional, etc. Pero la comunidad no se plantea que, es decir, tu homosexualidad entra dentro de la diversidad afectivo-sexual que debe ser normalizada en la comunidad. Tú eres gay, pero no digas que eres gay. O puedo hasta respetar, o por lo menos, que tengas una pareja, pero no presentes el modelo de pareja como una pareja con un proyecto cristiano, porque, es decir, aquí no se acepta, ¿no? Y yo creo que, pues que hay yo que ir dando pasos, partiendo, yo creo, de las experiencias positivas. Y las experiencias positivas a nivel de aceptación, las experiencias positivas de integración, fe,
vida, homosexualidad, incluso las experiencias positivas de relación de parejas, es decir, vivida además, es decir, como un proyecto de vida cristiano, eso poco a poco se debe ir visibilizando en las comunidades. Es verdad que crea la tensión, pero yo creo que es un paso necesario para ir por lo menos dando el segundo paso, valorar la diferencia y el cariño para todos. El tercer paso a mí me parece aún muy lejano, ¿no? Pero creo que tenemos que ir dando esos pequeños pasos desde abajo. Obviamente también hay otra labor que es desde arriba. Y ahí Crismón es cierto que desde sus inicios ha intentado ponerse en contacto con la Iglesia Jerárquica de Madrid. Por parte del arzobispo anterior conoce el proyecto de Crismón. Algunos sacerdotes visibilizamos que trabajamos en Crismón y cuando se da la callada por respuesta es que te dejan trabajar, pero a mí no me impliques, ¿no? Y ahora, bueno, hay un nuevo arzobispo que parece, ¿no?, más en la línea del Papa, por lo menos parece con una actitud como más dialogante, y si va a haber por parte de Crismón, es decir, un contacto con el arzobispo, ¿no? Es decir, bueno, para que sea una realidad también conocida. A mí algo que también me cuestiona, y en Crismón aún no hemos sido capaces de dar el paso, es que no a título personal, sino como colectivo, no solamente, y es positivo hacerse presente en la manifestación del orgullo gay o en manifestaciones reivindicativas de la realidad LGTB, o hacerse presente con otros colectivos LGTB cristianos. ¿Por qué como grupo no nos hacemos presente en las plataformas diocesanas? Es decir, no sé cuál va a ser la reacción, pero si no vamos, no sabemos. De entrada piensas que te van a rechazar, o a lo mejor no, o a lo mejor hay un cuestionamiento, o es motivo de diálogo, no lo sé. Y yo creo que son pasos, ¿no?, que poco a poco debemos ir dando. No sé también ahí cuál es tu experiencia en Chile, con tanto desde la base, con las comunidades, como con las iglesias jerárquicas. Muy brevemente, primero... Perdona, que he sido un poco largo. No, yo te voy a mirar, escuda. Ya lo sabe. Somos vecinos. Lo único que a mí bueno, tengo, yo creo que es importante la dimensión de hacer política. ¿En qué sentido? No política partidista. Incidencia, ¿cómo decirlo? Diálogo, activismo, pero no solo, pero establecer diálogos que te echen, pero no te restes. Yo creo que, y cuando hay ambientes que pueden ser más propicios, climas que pueden ser, hay que aprovecharlo. De nuevo, no por uno, bien por otros. Por los eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante, no sé, por ejemplo, nosotros nos juntamos, en Chile se estaba tramitando, vamos en el ABP, ahora se llamó Unión Civil. Vamos por ahí, y se aprobó hace pocos meses, la Unión Civil. Y bueno, nos juntamos con senadores y diputados católicos. Y yo creo que eso fue muy importante, juntarse con miembros de... O sea, yo no soy tanto como de la ideología de que tiene que ser por debajo, los cambios tienen que ser por debajo, y menos la iglesia, porque la iglesia es así. Con lo cual está bien, los cambios por abajo, pero mira el cambio del Papa. O sea, cómo ha cambiado por lo menos el clima, porque lo pusieron desde arriba. O sea, a mí me gustaría una jerarquía muy distinta, una estructura jerárquica muy distinta a la iglesia. Pero si ya es esta estructura jerárquica, yo creo que también hay que dar pelea y diálogos en todo el nivel. Hay 3 palabras pedidas, vamos a ir cerrando. Si alguna se anima, que hable ahora. De momento hay 3. Afinando la pregunta acertada de Ramón, has mencionado 2 asociaciones, 2 colectivos LGTB.
La pregunta es más afinada. ¿Os habéis acercado a los colectivos? ¿Os habéis presentado? ¿Os habéis hecho presentes, visibles, invitados a dar charlas? Invitar a ellos, a los colectivos, en sus diferentes áreas de trabajo, a venir al colectivo, a vuestra comunidad, a hablar del trabajo de sus colectivos, para que involucrar a los cristianos LGTB a la labor LGTB y hacer presente, hacerse más visible ante los colectivos trans, cristianos, cristianas, lesbianas, cristianos, cristianas y así. Sí. Primero, o sea, yo estoy hablando todo el tiempo como de primera persona plural, si nosotros, y como que, ¿cómo es ese? Cuando uno se sube arriba de un... ¿Ah? Sí, porque claro, muchas de las cosas que estoy nombrando yo, más bien yo sigo más bien testigo más que protagonista. O sea, la mayoría más bien. Pero sí, y de hecho, claro, hay dos grandes grupos, o sea, móvil iguales. Hay personas de la comunidad nuestra que tienen responsabilidad en estos movimientos. Ese es un gran puente. Y hay un área de espiritualidad que está dentro de Iguales, de la Fundación Iguales, y donde también ha habido un espacio de diálogo, donde también ha sido un espacio muy fecundo. Porque yo creo que ellos tienen la conciencia que buena parte de la población LGTB es cristiana o de distintas espirituales y es más, son una minoría, muchas veces una minoría de la minoría, y que lo pasan muchas veces doblemente mal, y ellos tienen esa conciencia. Entonces sí, hay un diálogo ahí y que es un diálogo muy importante, sumamente importante. Sí, Pablo. Buenas tardes, gracias por la charla. Soy Alfonso, que contacté contigo en los inicios de esta iniciativa. Mira, esta charla se planteó dentro del marco de una iniciativa de la Junta Directiva que lo que pretende es hablar de estos temas de respeto y tolerancia, pero como primer paso dentro del colectivo, dentro de lo que es la asociación Crismón. Entonces, me vas a permitir, y me gustaría también que me dieras el feedback sobre mi comentario. Me vas a permitir que sea un poco autocrítico, ¿no? Porque estoy viendo que todo el diálogo va de algo que nosotros somos expertos, que es la reivindicación de nuestra diferencia respecto a quien no nos acepta esa diferencia. Pero dentro de Crismón, curiosamente, hemos constatado cómo somos intolerantes también. Es decir, los que pedimos tolerancia somos intolerantes. Entonces aquí hemos tenido muchos conflictos precisamente por esas cuestiones, ¿no? Hasta el punto de que hermanos se han ido, hermanos se han molestado, hermanos no han aceptado otras opiniones, otros comentarios. Entonces, en ese sentido, me ha gustado mucho que hablaras del ejemplo de responsabilidad que tenemos, ¿no? Sin duda tenemos una doble responsabilidad como cristianos y como activistas, me vas a permitir el término LGTB, pero sin duda el hecho cristiano engloba al hecho LGTB. Nuestro ejemplo como cristianos debe ser tolerantes, si no, malos cristianos somos. Y sin duda alguna, como gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, que pedimos que alguien que no es gay, lesbiana, bisexual o transexual nos entienda y nos acepte y nos respete, nosotros debemos respetar a los demás. Yo cada vez escucho más en la sociedad tolerante con nuestra diferencia la opinión de: me parece muy bien lo que pedís, pero es que los más intolerantes sois vosotros. Y es una opinión que me preocupa, porque de alguna manera estamos dando una imagen de cierta intolerancia, de cierto avasallar a los que no admiten el hecho LGTB. Y nuestra actitud ante eso debería ser abrir cauces de diálogo, como bien decías, ¿no? No contrarrestar con las andanadas. Nosotros, por ejemplo, en Crismón siempre hemos tenido como norma que ante una agresión, sea de quien sea,
siempre vamos a contestar con respeto. Nos parece la norma básica y fundamental. Luego diremos todas nuestras verdades o lo que nosotros consideramos que sean verdades. Y si hay diálogo, a lo mejor variamos nuestras posiciones y matizamos lo que nosotros pensábamos que era nuestra verdad. Pero en principio siempre con respeto, ¿no? Y por lo que yo empiezo a entender, la sociedad no está percibiendo ese respeto en algunas de nuestras asociaciones. Y yo creo que, pues bueno, es importante que nos hagamos ese lavado de conciencia dentro del mismo sobre cómo estamos actuando nosotros con el hermano que tenemos al lado, que piensa radicalmente distinto de nosotros sobre el tema que sea, ¿no? Oye, yo creo que hay una cuestión, yo no voy a hablar de, evidentemente, la realidad del Grimón, que la desconozco, pero una cuestión que es, yo creo que es una oportunidad enorme. Es como una condena y una oportunidad. ¿Cuál es la condena? Grupos cristianos LGTB, ¿cuántos hay en Madrid? ¿Cuántos hay? ¿Cristianos LGTB? Sí. Colegas. Pues bueno, dos, tres. Eso no es. Cristianos LGTB. Ya. Maya. Son poquísimos, ¿cierto? Son poquísimos. Cuando uno está en comunidad, dada la diversidad de comunidades cristianas que hay, no digo la LGTB, total, cada uno va buscando aquellas personas que son más afines, ¿cierto? Cuando uno está si hay muchas posibilidades, uno va buscando a las personas más afines, entonces se van juntando los de distintas, ese es el problema. Las comunidades cristianas se van juntando los de misma condición social, se van juntando los del mismo pensamiento político, eclesial, se van juntando por edades, todo se va. Ya. Vosotros estáis obligados, porque no hay muchas posibilidades, ¿no? A estar todos mezclados. Y en Chile, ¿para qué decir? Nosotros somos uno, pero no solamente uno en Santiago, todo el país. Con lo cual hay gente que viene de 500 kilómetros, que nosotros nos reunimos una vez, cada 2 semanas, a veces personas que venían 500 kilómetros, el bus se lo tomaban para llegar. Entonces no solamente teníamos en la comunidad personas de distintas ciudades, pero además, obviamente, personas desde comunistas hasta de derecha, desde que venían desde el Opus Dei hasta que venían en el filo de la frontera del cristianismo, todo. Entonces, hay una, ¿qué quiero decir? Están destinados, condenados, el peor de los, a mezclarse. Ahora, eso es el lado mirado desde el punto de vista negativo. La comunidad cristiana tiene que ser eso, está invitada a hacer eso. Las comunidades, piensen en las comunidades paulinas, y la cena del Señor, decir, tienen que mezclarse los ricos con los pobres y todo. Bueno, entonces es una ocasión, una oportunidad preciosa para ser verdadera comunidad cristiana. ¿Y cómo? Bueno, si ya espera. Pero lo que quiero simplemente es decir que es una ocasión única, que presenta conflictos evidentes, conflictos que van más allá incluso de las personalidades, porque son diversidades muchas veces culturales. El tema es que es una ocasión para expresar que el cristianismo es unidad en la diversidad y que las comunidades cristianas, la del final de los tiempos y el mundo, tienen que ser eso. ¿Cómo se da eso? Yo no soy experto en ello para nada y no quiero, en ese sentido, no me atrevo a dar ninguna pista. Simplemente decir que lo que es está destinado a hacerlo porque no hay otra posibilidad, es a la vez una de las tantas misiones y una de las tantas luces que pueden dar a la iglesia en general, a todas las iglesias. Sí, Pablo, mi pregunta era un poco más o menos la de Alfonso, ¿no? Y ya que la has contestado, pues, ¿cómo? ¿No? Me lo preguntaba Rafa. Desde tu experiencia, desde tus propias comunidades, ¿cómo combatir, ¿no? esa intolerancia a nivel de comunidad? ¿No? ¿Cómo restar, ¿no?
sé que es difícil, sé que eso quien lo tiene que discutir es la propia comunidad, pero gracias a la virtud que tiene Crismón, que es tan abierta, ¿no? Y que lo que tú comentabas, y que venimos todos tan variopintos y tan de un lado y del otro, y de un color y del otro, ¿dónde unificarnos, ¿no? Para que esa intolerancia sea mínima, ¿no? Sé que la respuesta es Jesucristo, ¿no? Pero ¿cómo combatirlo, ¿no? ¿Cómo llegar hasta allí? La única pista que puedo dar es simplemente repetir lo anterior. Tener, primero, claridad de qué nos reúne y renovar un sentido de misión, un sentido de responsabilidad. Es que lo que pasa es que depende, porque yo no sé realmente cuáles son sus problemas de intolerancia, no quiero abrir la caja, pero es que depende de qué sea, porque si hay cosas que hay que fijar ciertas líneas de las cuales son inaceptables, bien, pero si son simplemente intolerancias de personalidad y cosas así, lo que creo que ayuda es asumir la responsabilidad histórica que tiene Crismón respecto a una misión que va más allá de vosotros, que no es simplemente un grupo de amigos que se juntan porque tienen algo en común. Bueno, en que el momento que ya no tienen algo, o sea, que no se llevan bien, bueno, entonces se deshace ese grupo. El tema es que hay una responsabilidad histórica con una misión que va más allá de vosotros mismos. Entonces yo creo que eso es lo que reúne a personas variopintas, es tener un horizonte común. ¿Cuál es ese horizonte común? No puede ser tan estrecho que no quepa nadie, o que quepa muy poco, pero tiene que haber norte. Un norte que a lo mejor, bueno, no sé, cosas que han dicho acá, o renovar un norte que tenía, no sé, pero yo creo que eso es tan importante. Piensen en los grupos humanos, en todo el grupo humano. Se necesita cariño, espacios de confianza, espacios de gratuidad, se necesita espacios de aceptación, y a veces de frenarse, pero se necesita también un horizonte, un proyecto común que vaya más allá, sentir la responsabilidad por otros. Bueno, pues... ¿una última palabra? Sí. Bueno, yo como solo somos dos mujeres aquí, ¿no? Pues yo quería dar las gracias a este grupo. Dar las gracias a este grupo, y nosotros, cuando habláis de la responsabilidad del cristiano, nosotros como padres de hijos homosexuales, yo creo que tenemos también la responsabilidad nuestra, los propios heterosexuales, dentro de esto, nosotros también somos responsables, porque no solamente tenéis que vosotros luchar por vuestros derechos y vuestras conquistas sociales, sino lo que nos corresponde de responsabilidad a nosotros, cristianos, que tenemos también de alguna manera que transmitir esto, porque yo creo que aquí cada uno se tiene que sacar las habichuelas de su... cocinárselas y trabajárselas, porque como pretendamos que, pues eso, no es el gobierno, la iglesia, nos vengan a solucionarnos los problemas, va a ser complicado. Tenemos que empezar, pues como habéis dicho, desde aquí. Es verdad, como tú dices, tú te llamas Antonio, cuando has criticado y que nos quedan años luz para que la iglesia consiga lo que muchos pastores protestantes ya han conseguido, pues sí, somos iglesias diferentes, pero yo que soy iglesia y me considero iglesia, y como madre, y yo que soy madre, considero que las madres a veces somos irascibles, intransigentes, vehementes, inflexibles. Pasa igual con la iglesia, nosotros con nuestros propios hijos lo somos, ¿no? Entonces la iglesia, que es una macro comunidad gigantesca, lo que tenemos que, quizás está bien criticarla, por supuesto que sí, pero los pequeños logros que se van haciendo, ponerlos en valor y decir, oye, es que en países como, no sé, se habéis visto la película de Alan Turing, ¿no? De Imitation Game, ¿no? Era un hombre que luchó y hizo lo que hizo, y hace nada, hace 60 años, 50 años, en el Reino Unido, que consideramos un país súper avanzadísimo, era delito ser homosexual. O sea, te pueden meter en la cárcel. Quiero decirte, hoy mismo se están votando en países homosexuales. Putin los fustiga, no sé. Quiero decir que vemos una serie de cosas muy malas, pero que otras quizás
no digo yo que no nos miremos el ombligo, pero que a lo mejor a veces los cambios vienen desde dentro. Y yo, por ejemplo, salgo de aquí animada a difundir esto. Creo que vosotros tenéis una experiencia enorme creo que vino la tele no hace mucho, ¿no? Telemadrid hizo un reportajito o algo así, ¿no? Yo lo he visto en internet. Bueno, pues eso a lo mejor es una escala muy pequeñita, pero a lo mejor el otro día viene, yo qué sé, El País o El Mundo a hacer una entrevista. Quiero decir, aprovechar donde cada uno se mueva y difundirlo y llevarlo a... porque hay cantidad de gente necesitada de esto, de verdad, ¿eh? O sea, esto nos decían en el PIAP, ahí en Alcalá 21, el programa que ahora se llama, ha cambiado el nombre, ¿no? El programa de atención e información a la homosexualidad sexual de Madrid, cuando fuimos allí a hablar de nuestros hijos, pues la falta que le hacía a esto del cristiano homosexual en Madrid, es decir, que le llegaba gente necesitada de esto, y es una gran responsabilidad de la que tenéis aquí, o tenemos aquí. ¿Alguna otra intervención? Una cosita nada más. Es que estaba pensando en la tolerancia dentro de nosotros. Pensaba que los conflictos surgen porque hay una herida dentro y somos como somos. Sobre todo los más mayores arrastramos más heridas. Los más jóvenes se mueven ahora con más facilidades. Durante 10 años he trabajado en Pastoral de la Salud y he comprendido que las enfermedades son más acompañables cuando tú mismo eres enfermo. Si estás muy sano no comprendes al que está enfermo, pero si estás enfermo puedes curar. Como somos todos muy heridos, creo que podíamos dedicarnos a curarnos bastante bien unos a otros, ¿no? Sería la principal tarea para superar estas dificultades por las que esta asociación atraviesa. Cuando vemos a alguien que viene y de pronto desaparece, o incluso da un portazo, todos nos quedamos temblando. Pero esto es normal que pase porque estamos heridos. Y yo preguntaría, ¿se puede curar aquello que curas? No. ¿Cómo? No. ¿Se puede curar? Pues no. Pero bueno. Pues nada, agradecer a Pablo el rato que ha pasado con nosotros en Clismón. Decirte que la puerta de esta casa está abierta para ti, para la gente que consideres oportuna que pueda visitarnos. Agradecer la presencia de la gente que nos visita por primera vez y que estéis invitados e invitadas a visitarnos cuando queráis. Y bueno, pues un aplauso de agradecimiento. Sencillo, pero bueno, es un pequeño libro que escribió un amigo y hermano nuestro, José Luis Cortés, que te contaré un poquito de historia. Y bueno, pues este es el fin de la asociación. Sí. Muchas gracias.